Bueno, tenemos entre nosotros a una persona de una validez científica impresionante, como podréis comprobar. Se trata de doña Alicia María Canto y de Gregorio, que es catedrática acreditada de Prehistoria y Arqueología, que ejerce su función docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Nacida en La Habana, es cubanita, es arqueóloga y epigrafista. Ha dirigido y ha participado en múltiples excavaciones arqueológicas y proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es especialista en epigrafía y numismática y tiene el honor, que no es muy frecuente, de ser académica correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Extremadura y del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, uno de los institutos de más prestigio dentro de esa especialidad. Figura su currículum entre las biografías del Diccionario Biográfico Español, que tampoco eso lo puede decir cualquiera. Fue becaria Humboldt y actualmente colabora muy activamente con esta institución alemana. Es fundadora y miembro muy activo del Archivo Epigráfico de Hispania y miembro del Consejo de Redacción de la revista de esta institución, Hispania Epigráfica. Es una de las grandes especialistas en la arqueología del siglo XVIII, o sea, de la Ilustración. Ha publicado múltiples libros y artículos de alto valor científico y verdaderamente su obra es abrumadora. Ha publicado sobre el acueducto romano de Itálica, epigrafía romana en Itálica, fundaciones de Augusta, epigrafía romana en Beturia, las raíces béticas de Trajano, la explotación del mármol romano en España. Bueno, podríamos estar media tarde citando. Pero son justamente sus obras, que yo llamaría más marginales, porque no están dentro del núcleo duro de la epigrafía, las que a mí me apasionan. Una de ellas, la piedra de Cenicientos, otra que ahí ya me ganó totalmente, la diosa Íscalis de Talavera y la aspirina curativa. Ahí mezclaba lo mágico, lo histórico, lo esotérico, de una manera maravillosa. No digamos nada cuando se mete con algo pues absolutamente loco, pero que vaya usted a saber, que es el mito de las yeguas preñadas lusitanas, preñadas por el viento. Que esto nos lo tienes que contar alguna vez. Y recientemente ha dado un campanazo con una aplicación epigráfica a la fachada rica de la Universidad de Salamanca y ha conseguido que una obra que era anónima, a base de sus estudios muy detallados, colgada en los andamios, fachada arriba, ha podido demostrar que es de Juan de Talavera. O sea, que no es una arqueóloga al uso, es mucho más cosas. Entonces yo destacaría su originalidad, su valentía y visión crítica y sobre todo no tener el menor miedo a las desaprobaciones del rígido mundo académico. Ella es un poco como Diana Cazadora, marca la pieza, va en pos de ella y hasta que remata no para, le da igual de qué tema y de qué siglo es aquello. Bueno, ha recibido muchísimos premios académicos, muchísimos, pero para mí, que la conozco bien, es compañera durante muchos años en la universidad, el premio más fuerte ha sido un set o caja que le dieron los dioses en donde mezclaba, por una parte, imaginación, ilusión, pasión y tenacidad, y con todo ello hace que tenga un disfrute inagotable del placer de la investigación. Ese sí que es el verdadero premio. Los otros, bueno, vienen bien, pero ese sí que es un premio que te ha tocado el gordo. Entonces, no quiero quitarle ni un minuto más, porque a partir de ahora empieza como una especie de catarata, y hay que estar muy atentos. El tema es que la polémica está servida en viva y en directo. Así que disfrutéis de la conferencia. Muchísimas gracias por venir. Bueno, vamos
darle tiempo a Ana que se siente. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer muy cordialmente a la Sociedad Española de Parapsicología y a la Sociedad de Artes y Tradiciones Populares y a la Casa de Cantabria su invitación para exponer hoy aquí estas teorías sobre un monumento tan conocido. En segundo lugar, quiero agradecer a todos los presentes el haber venido hasta aquí para acompañarnos en este rato, que espero que sea lo más grato posible. Y quisiera de paso pedirles un poco de paciencia, porque el principal problema que he tenido con esta conferencia ha sido que tenía un volumen de información impresionante que les hubiera tenido a ustedes aquí probablemente hasta el fin de semana aproximadamente, y que resumir lo que alguien te dice, tienes que decir lo importante, pero cuando uno ve importantes tantas cosas, es un verdadero problema. Entonces he tenido que recortar bastante, sobre todo de la parte inicial, que había dedicado un poco a recordar los inicios de la Sociedad Española de Parapsicología, precisamente en mi universidad, en la Autónoma de Madrid, ya con el señor Ramos Molina y con Mari Carmen de Vicente, que los he visto en el vídeo del año pasado del señor Pereira, y por ejemplo con el Museo de Artes y Tradiciones Populares, que es una creación del año 75 también, que estuvo durante más de 30 años en el sótano de mi departamento. Y Guadalupe González Ontoria, que la conoceríais muy bien, pues era una persona encantadora, ¿no? Una apasionada de todos esos temas, y muchas veces bajábamos a charlar con ella, a verle y tal, y siempre te movías entre todo aquello de las tradiciones populares. Y bueno, tendría más cosas para recordar que me hubiera gustado exponer, pero no ha sido posible para poder incluir algunas cosas más del tema de hoy. Voy a tratar de hablar no muy deprisa, pero no muy despacio, porque si no, yo os aviso de que tengo 70 diapositivas. Ya sé que suena muy, muy horrible y es un poco lo básico, o sea, lo que me pareció indispensable dar hoy. Pero bueno, a lo mejor luego viéndolas son entretenidas y el rato se pasa mejor. En segundo lugar, quería dedicar esta conferencia, sin saber todas las buenas cosas que iba a decir de mí, que le agradezco mucho, a una de mis mejores amigas, y siempre digo que si se hubiera podido elegir, la hubiera elegido como hermana sin duda ninguna. Porque no solo es una gran profesional y una gran demógrafa de prestigio internacional, que todo eso está muy bien, sino que es como persona, no tiene precio. O sea, siempre se dice que un amigo es un tesoro, pero Ana realmente tenerla de amiga es bastante más, es varios tesoros. Y bueno, he querido poner aquí una foto de una excursión muy divertida que tuvimos en agosto, cuya repercusión veréis al final de la conferencia, y luego las dos descansando de la dura tarea en la silla un poco más tarde. Bien, tengo que empezar un poco por explicar por qué alguien que se dedica pues un poco a la arqueología romana, urbana sobre todo, y a la epigrafía y tal, de repente le interesan los piedrolos estos que hay por el campo. Y esto empezó un poco por culpa o gracias a mis alumnos, precisamente a raíz de una pieza que ella acaba de mencionar, que es la piedra escrita de Cenicientos, en Madrid, que bueno, había polémica, no se sabía de qué fecha era, etcétera, y los alumnos un poco me picaron, ¿y por qué no va usted a verla? Y bueno, y al final fui y bueno, conseguí leer una inscripción romana
que hay debajo de la inscripción medieval aquí, un poco ver qué escenas había, y al final era un monumento dedicado a Diana, protectora diosa de los bosques. Aquí hay una vista un poco central. Es un monolito tremendo de 5 metros de alto, un poco dañado como se ve aquí, bueno, tiene su historia, y esta sería la diosa Diana y un matrimonio que está sacrificando, y debajo probablemente hay un bóvido y una oveja echados, que serían las víctimas del sacrificio. Y lo comento porque todo luego va a tener relación. Y con otra cosa que es lo que no se ve, lo que aparentemente no se ve. Cuando yo fui a verlo ya había ido gente de la Comunidad de Madrid y algunos otros colegas y tal. Y por ejemplo, pues no vieron que delante justo de la diosa había un monolito también bastante grande, que visto desde el lado de la diosa era un berraco. Es decir, estos clásicos animales de piedra, betones sobre todo, ya que vamos a hablar hoy de betones, que unas veces representan cerdos, jabalíes, otras veces parecen más bóvidos, y que bueno, también son muy debatidas su significación y su función. Y otra cosa que no se veía tampoco, pero me dio poco me parecía que aquí había una garra de un oso, es decir, que la piedra por la parte de atrás, decían que era una escalera para subir, pero yo le pedí a mi hija pequeña, que precisamente está aquí, que es la más deportista de la familia, a ver si podía subir por esta, y claro, era imposible. Y entonces, viendo a ver qué podía ser, es como la huella de un plantígrado, y estos serían un poco las marcas de los dedos. Aquello interesó en la prensa bastante, y en El País hicieron esta infografía para que la gente pudiera ver lo que no se veía. Y lo traigo a colación porque de lo que vamos a hablar hoy es también de las cosas que no se ven, que parece que no se ven, pero están. Cuando comenté esta idea con algunos colegas me dijeron, bueno, una garra de oso, pero ¿qué estás diciendo? Pero tú ves visiones. Pero, como dice Ana muchas veces, que yo fijo el objetivo y lo persigo, acabé encontrando en los agrimensores romanos, que son un poco los peritos agrícolas de la época, que dejaron escrito una serie de tratados muy interesantes sobre la medición del campo, la manera de señalizarlo, etcétera. Un texto en uno de los cuales, de Latino Togato, encontré esta frase que subrayé, que es un término, es decir, una especie de mojón o una piedra natural, si tuviera una garra de oso, significa que empieza un bosque sagrado. Y efectivamente en los dibujos que traía el manuscrito al final, pues tenemos aquí la garra de oso, una forma de expresarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel monolito se había utilizado para indicar, además del sacrificio que expresa este matrimonio, etcétera, que ahí empezaba un bosque sagrado dedicado a Diana. Lógicamente, la lectura de este tipo de símbolos y de imágenes, que en España se ha practicado todavía poquísimo, por no decir nada, daría lugar a unas lecturas de los territorios, de las fronteras, de los usos, de los campos, pues bastante sorprendente. Pero bueno, yo me limité de momento a este caso con este resultado. Y efectivamente se probó que podía haber una garra de oso. Y en cuanto a los berracos, utilizándolo como elemento fronterizo, o sea, de definición de fronteras, y usando una línea que me di cuenta que iba deslizando, todos conocen, al de Cenicientos, y acababa en este gran berraco de Malamoneda en Ontanar, que por cierto la foto es tuya, no, sí, creo que lo pone. Pude redefinir la frontera entre Lusitania, entre la provincia de Lusitania romana y la provincia citerior, que anteriormente pasaba más o menos por aquí, dejando a Ávila del lado citerior, cuando en realidad Ávila, digamos, es muy betona, es muy lusitana, es muy del lado de allá. Pero utilizando eso se podía redefinir la frontera administrativa y la toponimia, que es otro arma fundamental, porque por ejemplo aquí tenéis Alto del Puerco, Corral de Cantos, que significa también división, y Sierra de las Particiones. Quiere decir que utilizando herramientas de muy distintos campos se puede llegar a resultados a veces sorprendentes.
Y cuando se vio lo que era aquello y que una garra de oso y tal, pues al final la gente se tira al campo, los buenos aficionados, y acaban encontrando muchas otras cosas. Y aquí tenéis, por ejemplo, de Cerro Medina, de propios Cenicientos, otro monolito con garra de oso. Bien, pasamos entonces a la cuestión que nos trae aquí hoy, que es la silla de Felipe II, que tiene una leyenda que yo cuestioné en su momento y continúa en la misma idea. Bien, un poco de cartografía le llamo a esto primero. He cogido el mapa del radón porque así aprovecho para recordar el problema que tenemos con el radón, que es, en fin, es bastante cancerígeno y que afecta a, digamos, la parte occidental de la península fundamentalmente, y luego en esta zona, todo lo que está aquí un poco en amarillo, y más o menos es del occidente peninsular, y en esta zona más oscura, marrón más oscura, es donde se concentra el granito y coincide curiosamente con el territorio de los Betones, o con una buena parte del territorio de los Betones también. Entonces digamos que es lo que llamo la España granítica, que tiene además unas connotaciones culturales, religiosas y de muchos tipos, que la diferencian bastante bien de zonas andaluzas o ibérica, levantina y de otras partes de España. Bueno, aquí tendríamos la posición al pie del sistema central de la Sierra de Guadarrama, de los Escoriales y concretamente de la Silla, y por lo tanto dentro de ese esquema. También convenía un poco recordar que toda esta parte que se incluía dentro del sexmo el nuestro, la parte que nos interesa de Casarrubios, pero también el del Real del Manzanares, pertenecía a la tierra de Segovia. Eso quiere decir que hay cierta tradición de que lo que sobrepasa por el sur la sierra no es, digamos, Castilla-La Mancha, o no sería en la antigüedad Carpetania, sino que hay ahí una zona en donde desborda la frontera, y su tradición sería que todo esto luego perteneciera a la tierra de Segovia. Un dato curioso. Y luego también interesa recordar la enorme extensión de lo que fue adquiriendo Felipe II para crear su tremendo complejo después de la batalla de San Quintín, que lo va adquiriendo poco a poco, y que todo eso lo rodea con una cerca que hoy en día todavía se llama cerca de Felipe II, y que tiene grandes dehesas y bosques, normalmente de caza, pero también hay para sustento de los monjes, etcétera, donde destaca la herrería, que es el lugar que nos interesa, el bosque de la herrería. Ahí Felipe II crea lo que yo en otro momento he dicho que es el más grande mausoleo que nadie le haya construido a su padre, aunque su intención inicial era dar las gracias a Dios por la victoria de San Quintín. Y le llamó San Lorenzo el Real del Escurial. O sea, es decir, este es el... Digo porque a veces hay discusión sobre... La gente te dice, no has dicho el Escorial, pero realmente no era así como lo denominó el propio Juan de Herrera, ¿no? Que, como sabéis, es el segundo arquitecto de este gigantesco edificio. Bueno, complejo, porque es una iglesia, es un panteón real, es un monasterio, una biblioteca y un palacio, todo eso hecho en solo 21 años. Hoy lo elogiamos mucho, en su momento tuvo críticas, porque lógicamente hubo que cobrar muchos impuestos y a llegar mucho dinero a la que pasa siempre, para poder hacer determinados caprichos, ¿le podemos llamar? Bueno, si me perdona él, pues diré que algo de capricho tenía esto, aunque haya pasado a la historia, ¿no? Y que tiene una peculiaridad, por ejemplo, que muchas veces no se señala, y es que está afrontado a la montaña. Cuando uno viene de Madrid, lo que se encuentra es, de Madrid de la Corte, donde él ha puesto la Corte, lo que se encuentra es la espalda del monasterio. Cosa que me ha parecido siempre muy llamativa y que para mí no tiene todavía una explicación completamente convincente. Claro, yo tengo la mía que barro para casa, pero hoy no la diré. Me parece, sí que había 2 fotos, pero ya las he puesto, sí. Bien, la leyenda dice que el rey se hizo construir esta silla, llamada silla,
para ver las obras de lejos sin que los obreros le vieran a él y que bueno, desde allí apreciaba la continuidad de las obras. Es un axioma que es muy difícil de aceptar y que fue por donde yo empecé esta investigación, porque sentada en la silla un día pues dije, hay que ver qué mérito tiene tratar de ver el Escorial desde aquí. O sea, la vista es maravillosa, pero no se ve nada del monasterio, vamos, se ve la masa. Aquí no se puede ver ningún detalle de nada, ni efectos lumínicos, ni problemas de planta, ni nada semejante. Y entonces fui a ver si había textos de la época que mencionaran la construcción de la famosa silla. No había. De que iba allí a ver las obras, tampoco. Solamente había de que cuando él quería ver las obras subía a Malagón, a San Juan de Malagón o al propio Abantos, lógicamente, porque es lo que cae a pico sobre el monasterio. Después, como he dicho, la vista era muy lejana y muy rasante. Y luego también me extrañó, pues que eran 3 asientos. Si el rey quería una especie de trono para él, pues se hubiera hecho 1, o como mucho 2, si es que a su mujer le daba por ir con él, que me temo que no. Y además uno que fuera cómodo, ¿no?, de cierta anchura, pero aquello también es estrechujo y no sé, cabía, y todo aquello me pareció bastante extraño. Hay solo una posible cita del lugar mismo en un documento que está en el archivo de Simancas, en Valladolid, en los documentos de las casas reales, que se llama, como veis ahí, traza muy sencilla de la dehesa de la Herrería para proceder a su ordenación y sirva de mayor ornato a los alrededores del monasterio. Y en este pequeño esquema, este texto que figura aquí en el centro pone donde su majestad sube a la vista, es decir, sube a ver, pero en el caso de que se trate, porque las líneas de los arroyos no coinciden todas, simplemente diría que subía allí a ver la vista, pero no implica nada sobre la construcción del lugar, ni menos con ese propósito. O sea que me parece que para el único texto que existe tampoco es muy definitivo. Sí tenemos de lo contrario. Por ejemplo, 2 años antes de morir, relata Jean de l'Ermite que él tuvo deseos, porque se veía que estaba próxima a su muerte, de volver a subir a la más alta de las montañas que hay por allí cerca, descubrir el más bello campo del mundo, donde había construido el monasterio, la Fresneda, Campillo, etc. Y no es posible expresar con palabras la perfección con la que desde aquel lugar se descubría toda la fábrica del mencionado San Lorenzo. Quiere decir que efectivamente donde él subía era a Malagón y a Abantos. Esto está en la portada del, para mi gusto, mejor libro que se ha publicado últimamente sobre el Escorial, que es la historia de los bosques reales de San Lorenzo del Escorial en 2009 de Ramírez Altozano, que recomiendo. Y otra prueba suplementaria que hay es que ordenó erigir en las 3 cruces, en los 3 puntos donde él paraba con frecuencia. Esta es la llamada cruz de Rubens, aunque ninguna es ya la cruz que mandó hacer él, de hierro recubierto de madera, de madera recubierta de hierro, y efectivamente en el Escorial, en la silla no dejó nada, no hizo nada. Aquí tenemos la vista rasante y bastante lejana, como podéis ver, los asientos que son varios y estrechos, bastante estrechos. ¿Por qué? Pues aunque hay quien considera que este argumento es una tontería, a veces la lógica, como pongo aquí, da simple sentido común, como por ejemplo, ¿cómo voy a ver las obras en detalle de tan lejos? Eso es una cosa, no es un argumento científico, es una cosa que entiende cualquiera, ¿no? Y esto es lo mismo. La ropa de la época tiene unos calzones enormemente anchos, más las capas y lo que llevaban encima. Y efectivamente, si yo soy rey, digo, oye, hazme el asiento doble de ancho que ahí no quepo. Y ya está. Por lo tanto, dicho así un poco en broma, son cosas que dan que pensar. Entonces, ¿de dónde viene la leyenda? Bueno, yo he encontrado la primera cita a mediados del siglo XVIII, no del XIX, como se cree. 100 años atrás ya se decía silla de Felipe II. Por lo tanto, todavía me queda ver quién inventó el término. Voy retrocediendo, pero no he llegado todavía a eso. Sí se puede saber cuándo la leyenda pasa al colectivo
de los españoles al conocimiento común, y es con motivo de un cuadro de Luis Álvarez Catalá, que es este cuadro donde aparece Felipe II teóricamente sentado allí, dicen que recibiendo la mala noticia de la pérdida del arma invencible, y con esta silla en la que le transportaban, etcétera. Este cuadro en 1899 él recibe medalla de oro en París y en Madrid. Realmente es un cuadro espectacular. Pero ¿qué ocurre? En el año 25 deciden ponerlo en los reversos de los billetes de 100 pesetas, que eso era mucho dinero en la época, por cierto, con Felipe II y el Escorial en el anverso y tal. Y entonces, claro, estos billetes empiezan a circular de mano en mano y la gente empieza a asociar el monumento con su nombre, porque el cuadro efectivamente, que lo tenemos aquí, se llamaba La silla de Felipe II. Bien, esto es una curiosidad que no es muy conocida, es el boceto que está en la colección del Marqués de Torrelaguna, el boceto del cuadro que finalmente, como veis, le introdujo una serie de cambios, ¿no? Pasó estos soldados a este grupo, etcétera. Bien, ¿qué tocaba entonces pensar? Bueno, si esto no es la silla de Felipe II, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es y de qué época? Entonces, lo primero que había que hacer era, pensando que era algo antiguo, pero claro, a mí me recordó monumentos que había estudiado hace poco dentro de la arqueología, como son Ulaca en Ávila o Panoyas en Vilarreal, en Portugal, que por cierto es donde se han reunido, ha habido esta pequeña minicumbre hispanolusa hace unos días, pues en el mismo lugar. Aquello tenía que ser mucho más antiguo y más gastado de lo que se veía, porque se ve muy nuevo. Luego veremos esto en detalle, ¿no? Entonces, ¿qué parecía en principio? Pues un altar de sacrificios escalonado, con asientos, que hay otra gente que llaman tronos, con ollas o cazoletas, con canales por donde en teoría corren líquidos de sacrificio, que no tiene que ser sangre, puede ser leche, puede ser miel, puede ser agua incluso, perfumes, y que solo se ascriben al pueblo de los Betones, que tenía un territorio, como he dicho antes, bastante grande, que abarcaba Ávila, Salamanca, Zamora, Cáceres, y luego las correspondientes zonas de Portugal, y desbordaba un poquito hacia los carpetanos, que somos nosotros, por el sur. Entonces había que probar esa antigüedad, y bueno, he encontrado mucho, yo creo que ando como por 25 imágenes de distintos tipos anteriores al aspecto actual, ¿no? Claro, no podía ponerlas todas, he puesto unas cuantas, de 1874, de 1883, de 1898, pero creo que todos podéis ver ya, si tenéis un poco la imagen de la silla en la cabeza, y si no, luego la veremos, que no tiene mucho que ver con el monumento actual. Por ejemplo, esto aparece como un bloque de piedra central separado de los otros dos laterales, ligeramente separado. Por ejemplo, esta escalera está completamente renovada, aquí hay otra que han puesto tal, bueno, y luego tiene un aspecto, lo que los arqueólogos llamamos de pátina. La pátina es algo que es muy difícil de imitar, aunque ahora con todos los recursos que hay quien lo consigue, y es, digamos, lo que deja el paso, el estar al aire libre durante siglos o milenios, va dejando una capa de residuos que cuando tú picas, evidentemente, o pules, se va completamente, pero que es, digamos, la garantía de la antigüedad. Y prácticamente, como veremos luego en otra foto, aquí no queda casi nada de eso. Aquí tenemos otras fotos, las dos de arriba son de hacia 1900, la de abajo es de 1918, y aquí, por ejemplo, se puede ver bastante bien que el acceso tampoco tiene nada que ver con lo que hay ahora, eran unos escalones estrechujos, medio rotos, etcétera, más otro detalle que luego veré si os dais cuenta solos. Esta sería una foto posterior a 1903 porque tiene la clásica pintada, que aquí no podemos evitar poner pintadas en los monumentos, y se ve que es una costumbre antigua. Aquí pone 1903. Y aquí otra imagen en un libro inglés, que se ve otra vez quizá un poquito mejor porque tiene más sombras, estas diferencias que digo. Aquí, por ejemplo, he puesto juntas una de 1900 y una de 2016.
Y creo que se ve bastante bien que eso está completamente blanqueado, muy retrabajado, las escaleras todas repicadas, esta renovada íntegramente con las franjas laterales también, pulido, vamos, le han hecho de todo. Y ya os llamo la atención sobre algo que diré después, y es que para mí la escalera que está enfrente, que yo misma pensaba que era antigua, hace 18 años cuando empecé a estudiar esto, que hoy creo firmemente que es moderna. O sea, el risco estaba evidentemente, pero no existía esa escalera, aunque incluso en un libro reciente se estudia como antigua, a mí me parece que es del 19. Y luego aquí es una curiosidad que la he puesto porque esta es del año 49 y pone Viva Franco. Me hizo gracia porque... Y luego me quedaba la angustia de si estaba grabado o era pintado, pero afortunadamente en otra foto posterior vi que era pintado, o sea que luego lo han borrado y no se nota. Bien, entonces, probado que efectivamente el monumento era mucho más antiguo y podía ser perfectamente de una época protohistórica, porque nos iríamos al siglo V antes de Cristo, poco antes, poco después aproximadamente, aunque duraría mucho tiempo en uso. Vamos a ver qué indicios a favor hay. En primer lugar, la zona fronteriza, porque hoy en día lo sigue siendo, Madrid, Ávila, Segovia, es lo que llamaríamos un trifinium, una zona de 3 territorios en confluencia, o Castilla-La Mancha y Castilla-León, si queremos, porque esto de Madrid ya sabéis que es un invento político, pero en realidad esta parte es carpetania y siempre formó parte culturalmente también con Toledo, con Ciudad Real, etcétera. Bien, pues aquí se ve muy bien que, digamos, está en un sitio que es frontera y es atalaya, porque la vista desde la silla y un poquito más arriba, por ejemplo, la de aquí sería desde la silla. Estos perfiles son de Prieto Granda, de un estudio que hizo con unos dibujos suyos estupendos. Están todas las alturas que no son muy conocidas a todos, y aquí abajo también. Segundo indicio a favor, es una zona de bosque de robles. El roble es el árbol más sagrado de los pueblos célticos, que tenía mucha caza mayor, que es indispensable también, acompaña a este tipo de bosques, y en este sentido la zona del Escorial, sobre todo Abantos, está mencionada ya a mediados del XIV en el libro de la Montería de Alfonso XI, como un buen monte de osos y de puerco, que es como ellos llaman a los jabalíes. Y en esta foto preciosa de Iberia Mágica se ve bastante bien, me parece estupenda, cómo el monolito sobresale completamente, incluso con la altura de los árboles que tiene alrededor. Y, lógicamente todo eso son cosas que llaman la atención. Luego otro tercer indicio es que es una masa granítica muy prominente en su entorno, que como acabamos de ver en el anterior, y aquí se ve también. Esto lo capturé de un vídeo, porque no había fotos aéreas que bajaran tanto como quería yo, del programa Ras de Cielo de Televisión Española. Y aquí aprovecho también de paso para significar cómo, incluso dentro de que es una captura de vídeo, no tiene mucha calidad, etcétera, como podéis ver, esto se ve, bueno, espero que lo veáis, bastante más blanco que el resto. Esto está como más gris y esta parte completamente blanca en su entorno. Claro, por eso digo que hay cosas que no se ven, pero están ahí. Y entonces, si te fijas un poco mejor o vas con una idea de descubrir más cosas, las encuentras. Un cuarto indicio sería la forma barquillada, como si fuera un barco, que tiene también mucha relación con los barcos solares o las barcas solares, que esto viene ya de los egipcios, es una cosa antiquísima. Y que lógicamente si lo tenía la piedra natural era otro elemento para que los antiguos lo consideraran algo sagrado. Entonces lo tiene por las dos esquinas, tanto la que da al monasterio como la que da a las machotas, que son los montes que hay detrás. Y luego cogí esta foto porque aquí se ve bastante bien también ese pronunciamiento que tiene como triangular hacia adelante. ¿Para qué servía este altar? Evidentemente arriba mismo ahí no tiene o no parece tener cazoletas, canales, etc. Las tiene por alrededor, pero no exactamente en la plataforma. Independientemente de que se pudiera sacrificar algo en la zona alta, eso no sabemos. Entonces, ¿cuál sería su utilidad principal? Pues probablemente la adivinación.
Los hispanos eran famosos porque sabían adivinar, como veremos luego en un texto, el vuelo de las aves. Y Abantos, hoy en día, es un objeto del deseo para la especulación urbanística, hoy en día. Pero antes era un nido de buitres, un nido de águilas, un nido de buitres en el buen sentido, un nido de águilas, es decir, que anidaban allí gran cantidad de aves rapaces. Y las aves rapaces en los pueblos antiguos, no solamente entre los celtas o los célticos, los celtíberos, en general son los animales que actúan como de intermediarios entre los dioses y los hombres. Es uno de los métodos que utilizan para ponerse en contacto con los hombres. Y por lo tanto la adivinación era una actividad fundamental. Aquí digo que el criminal incendio del 99, en el que tenían la sana intención de seguir subiendo con chalés todo el monte, que afortunadamente hicimos una campaña bastante fuerte en contra y se pudo parar. Ahora se quedó aquello pelado, por lo tanto desaparecieron los hábitats que quedaban de muchos animales, aves, etcétera. Y ahora están intentando recuperar a los buitres leonados, que son los que dan nombre a abantos, porque un abanto es un buitre leonado, es una limoche. Lo cual el nombre mismo de la montaña nos ha conservado la idea de cuál era su función original como hábitat de este tipo de animales. Y me parece que hay 3 parejas, y esta es una de ellas. La he puesto porque tiene mérito tratar de afincarse en un sitio pelado que no tiene vecinos prácticamente, pero está ahí criando a su polluela o polluelo. Otro indicio favorable a estos lugares sagrados es la abundancia de fuentes y de manantiales naturales. Aquello está lleno, no solo la herrería, la Fresneda, todo está lleno de fuentes, hay mucha agua. Luego la existencia de vetas férricas, que esto es un tema discutido. Incluso tengo un amigo geólogo muy querido, ¿no?, que en esto no comparte conmigo, pero yo le digo, oye, que lo dice el padre Sigüenza. El padre Sigüenza era un colaborador de Felipe II y dice que hubo en la herrería, herrerías, donde toma el nombre, claro, el nombre es bastante significativo, y se llamaba la dehesa de la herrería de Nuestra Señora de Fuentelámparas, nombre también muy interesante. Luego dice, en la montaña hay muestras de minas de hierro. Y el pueblo que está allí cerca conserva también el nombre, se llama El Escorial, donde se ven ahora alrededor cenizas y escorias en no pocos montones. Entonces, por lo menos, vetas de magnetita metidas por el granito, alguna mina pequeña, etc. Algo tenía que haber porque se documenta la caída de rayos frecuente. Entonces, el rayo es otro elemento fundamental de los dioses, por el más conocido Júpiter. Y efectivamente en un sitio donde hay muchos rayos, que hay muchos robles, que hay mucha agua, que hay todo lo que hemos venido diciendo, lógicamente para un antiguo ahí vivía un dios, eso era seguro para ellos. Bien, entonces en ese contexto se entiende que la llamada silla presenta un altar escalonado con asientos o tronos, cubetas, cazoletas, canalículos, todo lo que hacía falta para realizar sacrificios. Y aquí viene una de las... Bueno, esto ya es bastante heterodoxo lo que llevo dicho hasta aquí, pero hay todavía un punto más, porque ¿dónde estaba ese dios? ¿Había algún indicio del dios allí? Y efectivamente hay otra pieza que con toda la bibliografía que hay sobre el Escorial, no encontré absolutamente nada, a nadie le ha llamado la atención, y ahí hemos subido todo el mundo, yo creo que todos los españoles hace mucho tiempo, ¿no?, subimos ahí a la silla. Bien, pues es esta piedra caballera que hay en el fondo aquí, que si nos fijamos en todo el contexto, es la que ocupa el centro de toda la plataforma. Bueno, esta piedra caballera, que claro, aquí esta foto está tomada a propósito para que se pudiera ver mejor, y ahora aquí viene la parte en la que uno tiene que hacer el esfuerzo de volverse betón, aunque sea para este rato. Tenéis que volveros betones porque si no, no lo vais a ver. Esto, la piedra caballera para nosotros, tú le preguntas a un geólogo otra vez y te dice, es una circunstancia del granito, que hay muchos bolos y tal, y me entienden. Pero para un antiguo, que se mantuviera esa piedra ahí, ¿quién había puesto esa piedra ahí? Y además, ¿cómo estaba tallada de esa manera, no? Bueno, esta piedra de frente es
una cara muy mal encarada, o sea, bastante enfadado, con un brazo en alto y la mano cerrada, así. No paso de ahí, pero además en la mano derecha. Es decir, parece un dios terrorífico que está levantando un brazo amenazador. Entonces, eso para un antiguo, unido con todo lo demás, y ahí es donde entra la necesidad que tenemos para ver las cosas antiguas, de ponernos en su lugar. O sea, nosotros, si no nos molestamos en ver un eclipse de luna, ¿para qué? Nos lo va a pasar cantidad de YouTube y todo y tal, y vamos a verlo además por fases, cada 30 segundos que ha hecho la luna y tal, hasta que se va. Pero para un antiguo, que empezara a ocultarse la luna era algo gravísimo, que salía al corral y cogía el mejor cabrito e inmediatamente lo mataba y se lo ofrecía a los dioses para que no pasara nada malo. ¿Y qué ocurre? Que al cabo del rato aquello tenía efecto, efectivamente se volvía a ver la luna. ¿Quién no va a creer en un dios así? Si tú haces determinadas acciones y luego las cosas pasan, pues entonces hay que ponerse un poco en esa mentalidad. Esta idea de ver caras en las que se asocian divinidades no es de los betones ni es de los celtas así en general. La encontramos ya en las cuevas del Paleolítico Cantábrico. Por ejemplo, he traído la famosa máscara felina, mitad hombre y mitad felino, de la cueva del Cuyo, y estas están en Altamira, que aquí está la foto. Están en Altamira y representan lo mismo, y entonces con carbón les han retrasado un poco los signos que ellos ya vieron que parecían dioses, o bueno, parecían por lo menos figuras, caras humanas, que se llaman máscaras, y están fechadas actualmente hacia el 12.000, 12.050 a.C. Y en territorio de betones, sobre todo, bueno, aquí este es de Hermosillo, de Ávila, y este de Medinilla, hay algunas de estas caras que efectivamente, por ejemplo en esta, al lado hay un canto que tiene pequeñas piedras que indica que es lo que llamamos un canto de responsos, una piedra de adivinación. Pero lo curioso es que el dios guerrero, cuando tú le das la vuelta y lo ves de lado, es un ave rapaz. La misma piedra caballera es un ave rapaz. Y lógicamente eso a un antiguo, y mucho más si era un sacerdote, no podía pasarle desapercibido. Entonces volvemos a las aves, a la idea de la relación con Abantos, sobre todo cuando vemos más arriba en la Machota Alta, en lo que se llama el Risco del Fraile, otra vez una figura de ave. Es decir, que creo que se puede interpretar que este santuario estaba en torno a la figura o al dios de esa piedra caballera, enfocado a un dios bélico, a un dios militar, a un dios guerrero, y por otra parte a la adivinación. Entonces, en este contexto de piedras sagradas es donde encajaría el nuevo hallazgo que hicimos Ana y yo en agosto de 2015, de esta figura realmente sorprendente que primero le pusimos el moro, porque nos parecía, ¿verdad? Que parece que tiene un poco una pinta de moro, no pegaba nada ni con el estudio, ni con el sitio, ni tal. Entonces, será un augur, será una sibila, será un viento, como me ha dicho un colega alemán que se lo enseñé, dice, me parece un viento. Puede ser lo que queramos, lo que es seguro es que ellos no lo consideraron una figura casual. Esto no es un granito con formas caprichosas, es algo más, ¿no? Tiene algún trabajo que parece profeso, como esta especie de oquedad que se ha profundizado, como en la zona de la oreja, pero lo demás está tal cual. No, me ha preguntado algún periodista dónde estaba exactamente, pero yo no quisiera ser la responsable de que con tanto vándalo que tenemos suelto, por desgracia, aquí aparezca un viva la Pepa o viva algo, o le den un martillazo y tal. Entonces he procurado quitarle el contexto, pero sí puedo decir que está bastante cerca, vamos, que es asociable con la silla. Bueno, entonces, volviendo al dios oracular y guerrero, hay un paralelo que a lo mejor es un poco osado, pero por lo menos a mí me hace gracia, creo que se puede mantener.
Hay un caldero muy famoso que es la mejor pieza de la toréutica en plata celta, o de origen celta, de toda Europa, que es el caldero de Gundestrup, que está actualmente en el Museo de Copenhague, pero no procede de allí, no se sabe bien cómo llegó allí. Es muy grande, casi 70 centímetros por 42, se fecha entre el siglo III y el II, se cree que procede de Europa Central. Yo tengo un poco alguna duda al respecto, pero en fin. El caso es que este enorme caldero tiene una serie de divinidades, el propio caldero es algo relacionado con la adivinación y con sacrificios, y tiene repetidos estos dioses con la cabeza, bueno, no parece, no digo que sean tan feroces como el de la piedra caballera, pero no, tampoco están riéndose, y tienen guerreros que a su vez sostienen animales en cada una de las manos, pero lo curioso es que siempre están con las manos en alto. Aquí tenemos otro ejemplo, este sería Taranis, que es el equivalente de Júpiter con la rueda, y aquí tendríamos el equivalente de Teutates, o sea, Teutates, que es el equivalente de Marte, y como veis, en la misma posición. Por lo tanto, para mí es posible que sea un dios Marte, el equivalente betón del dios Marte, del Ares griego, y luego veremos si hay alguna otra prueba, que la hay. Hay que decir que Marte era el más importante de todos los dioses hispanos, dice Tito Livio. Y luego aquí hablo un poco de los sacrificios de los lusitanos, que examinan las vísceras sin separarlas del cuerpo, qué detalle, que observan las venas del pecho, adivinan palpando, que ocultan las vísceras de los prisioneros, y que cuando la víctima cae porque la mata el Lloróscopos, que es una especie del sacerdote, según cómo caiga el cadáver, eso ya es una predicción, le cortan las manos derechas a los cautivos y las consagran a los dioses. Y luego dice que los habitantes de las montañas, que aquí no se sabe muy bien Estrabón, que es el que nos da este texto en época de Augusto, pero Estrabón utiliza datos hasta 2 siglos anteriores a él mismo. Dice que comen carne de cabrón. Que hasta qué punto lo de los habitantes de la montaña se puede referir a cualquier habitante de montaña o a algunos en concreto, porque aquí no lo dice exactamente. Pero bueno, dice que sacrifican a Ares, cabrones, cautivos y caballos. La sangre sabemos que la bebían algunas veces y que hacen hecatombes de cada especie de víctima, es decir, inmolan todo un centenar, eran espléndidos con los dioses. Y luego es muy interesante esta referencia a la adivinación a través del vuelo de las aves, en la que destacan los vascones, es la única cita que hay al respecto, y luego los augures hispanos en general. El augure es el que sabe leer las entrañas de los animales que se sacrifican y ver qué significan, qué dicen los dioses a través de las entrañas de las víctimas. Y esta cita, que es sobre un emperador romano del siglo III, Alejandro Severo, dice: fue expertísimo en el arte de leer las entrañas y un gran adivinador por el vuelo de las aves, término que utiliza en griego, ornioscopos. Magnus, un gran lector, digamos, de esta palabra orneo, es de la que viene la ornitología, etc. Bien, y los hispanos y los panonios. Por lo tanto, los hispanos destacaban precisamente por ello. Y la prueba que decía que tenía próxima son estas 2 aras aparecidas cerca del apeadero de San Yago, que está pasado Villalba, camino del Escorial, cuando se inauguró la vía del ferrocarril en 1861. Estaban en una valla y, como veis, están en el Museo Arqueológico. Aquí pone Marti Magno, es decir, está dedicada al gran Marte. No es un Marte cualquiera, es un Marte grande, es importante. Y en esta también, aunque se ha leído de otra manera, pues también pone Mart, Votum Solvit, es alguien que hace una promesa. Y además, en los 2 casos, se habla de los elguismios y de los aeláricos como clanes a los que pertenecen los dedicantes, y los clanes son algo también muy típico en territorio vetón. Por lo tanto, efectivamente teníamos ahí martes. Cuando planteé esto en un congreso, que saltó también a la prensa, tuvo muchísima repercusión en aquel momento, he puesto solo un ejemplo,
porque cuando ya las cosas llegan a las revistas, han estado mucho en los periódicos, en la televisión, etcétera, y ahí un poco trascendió la idea de que la silla no era tal silla, sino que era un altar de sacrificios, etcétera, con el ejemplo de Ulaca. Y entonces esto creo que tuvo un efecto beneficioso en su momento. No ya porque atacara un axioma, una leyenda, algo que estaba tan arraigado en los españoles a raíz de los billetes que cité antes, sino porque habría la posibilidad de valorar este tipo de monumentos, de los que había cientos en España, y curiosamente no se había atendido a ellos, ¿no? Y entonces muchos buenos aficionados empezaron por el campo a buscar lo mismo, y entonces luego se ha creado una base de datos, que luego veremos al final, una tesis que ha salido hace poco, de muchísimos de estos monumentos, y ahora estamos mucho mejor informados que entonces, porque hasta entonces solo se conocían los que he dicho, el de Ulaca y el de Panoyas, ¿no?, que luego veremos. Bueno, otros elementos y novedades, por ir un poco abreviando, que hay en el Escorial mismo o en el entorno inmediato. El canto de Castrejón, este es muy conocido, o creo que bastante conocido, aunque está en una finca particular y no se puede... Yo lo vi por amistad que tenía casualmente con la alcaldesa del Escorial en aquel momento, Conchita Núñez, pero si no, no se puede ver normalmente, pero bueno, está bastante fotografiado, se conoce bastante. El canto de Castrejón tiene también tiene dos de estas escaleras, tiene forma barquillada, lo que llaman el mirador de la reina y el mirador del rey. Y aquí, curiosamente, tiene inscripciones de Felipe III, de Carlos IV y de Isabel II, que iban allí a tirar el primer arcabuzazo, cuando eran infantes o tal. Pero digamos, ese es conocido. Este no es conocido, este fue uno que descubrí en el 98 y ha estado callado y guardado hasta ahora, que le llamo el altar viejo, que para mí es un poco la prueba del 9 de que lo que he supuesto acerca del otro altar puede ser verdad. Y es que exactamente al lado, esto sería, digamos, el gran risco, y por aquí subiríamos a la silla, pues justo al lado está este otro, que es un altar previo. Tiene aquí abajo la zona de sentarse. Claro, he tenido que quitar muchas fotos, pero es una zona para sentarse adecuada. Aquí tiene restos de haber tenido escalones, pero han sido todos martilleados. Además, se ve bastante bien aquí el resto que ha quedado. Y arriba tiene una especie de cazoleta que tiene un derramadero hacia la parte de atrás, que es muy vertical del mismo canto, ¿no? O sea que haya un altar destruido al lado de un altar posterior, tiene que ser posterior, me parece que eso no puede ser una casualidad ya, ¿no? Luego otra novedad sería, como adelanté antes, que toda esta zona de frontera, ¿no?, que yo, como digo, en su momento me pareció que podía formar parte del conjunto, bien mirada ahora y bien mirado, mejor mirado las pátinas, todo lo que he dicho, del tipo de talla no se parece en nada, incluso aunque hubiera sido retocado. A mí me parece que esto se hizo como un poco como para ampliar la zona, pues para repartir un poco a la gente. Y aquí abajo, curiosamente, tiene una fecha, que no sé si alcanzáis a verla, que pone 1867. Por lo tanto, probablemente sería en ese momento cuando se retoca. Luego, otros elementos que son nuevos, que son inéditos, que irán en el futuro estudio académico, estudio científico. Tampoco puedo decir por ahora dónde está, pero está a menos de 1 kilómetro de la actual silla, por lo tanto, digamos que como zona sagrada entraría dentro de ello. Aquí tendríamos la escalera un poco más estrecha, aquí tendríamos una especie de silla o de trono, veis cómo la escalera llega aquí, una de las cazoletas, que hay muchas, y un banco también para sentarse arriba, con lo cual podemos ver en el propio Escorial la utilización de varios de los elementos, tanto en la llamada silla como en lugares mucho más inmediatos. Un poco más arriba de la propia silla hay otra escalera, al lado de la Casa del Sordo, si los que conozcáis la zona, hay otra. Y luego, por ejemplo, más abajo de la silla
tenemos esta pequeña alineación de cazoletas que están como para, si sacrificáramos algo aquí arriba o echáramos un líquido, para que vaya bajando por aquí poco a poco. Es la única explicación que a uno se le ocurre. Esta de al lado está en las zorreras, esta la descubrió el autor al que cité antes, Ramírez Altozano. Y luego se contaría también el moro o lo que sea, el augur, la sibila, el viento. De momento no sabemos lo que es exactamente, pero yo me inclino a pensar más en algo relacionado con la adivinación. Ya veremos. Y luego hay muchos paralelos y lo que siento es que por tener que recortar tanto, no he podido prácticamente traer... tenía del orden de 50, pero imaginaros lo que sería esto si ahora me pongo a... imposible. Prefiero que guardéis mejor recuerdo de esta tarde. Entonces he traído solo los dos más representativos, sin duda, que son Ulaca, que ya lo he citado en Ávila, que es una especie de precursor de Oppidum, precursor de la propia Ávila, me parece a mí, que tiene este altar escalonado, creo que bastante famoso, con doble escalera, sus cubetas, etcétera, pero tiene también sus piedras caballeras, lo cual nos indica que es... esta casualmente tiene forma de pájaro otra vez, y esta, por lo menos, a mí me parece que podría ser interpretada igual. Y tiene también su canto de los responsos. Aquí se tiran piedras, tú haces una pregunta al dios, o en este caso supongo que será al santo, o no sé a quién le preguntes. Si la piedra se mantiene arriba es que se va a cumplir, y si se cae es que no se va a cumplir. Es un sistema sencillo y barato. Lo que no sé es que cuánto aciertan los dioses o los santos y tal con las piedras, ¿no? El otro, Panoias, en Vila-real, en Portugal, es un complejo entero de gran importancia. Tiene, por supuesto, escalera, altar, arriba su cubeta. Tiene un complejo importante de piscinas más y menos grandes. Pero Panoias, que tiene algo que no tienen la mayor parte de los demás santuarios ni sitios sagrados y tal. Por Panoias pasó un gobernador romano, Calpurnio Rufino, senador, por cierto, que hizo aquí una serie de... debió ver algo que le recordaba sus cultos privados o particulares, y entonces en este complejo granítico también dejó una serie de inscripciones y nos dice qué se hace en cada lugar. Entonces, voy rápidamente, dice: a los dioses y las diosas de este sacro recinto, quiere decir que era un complejo de múltiples dioses. Las víctimas que se sacrifican se matan en este lugar. Las vísceras se queman en las cavidades cuadradas de enfrente. La sangre se vierte aquí al lado, dentro de los huecos pequeños. Entonces dice: establecido por Cayo Calpurnio Rufino, senador. La otra dice: Cayo Calpurnio Rufino preparó este santuario a los dioses infernales que habitan en este lugar. En la 3, a los dioses y diosas, todos los númenes y también a los de los lapitas, Cayo tal consagró en el recinto sagrado esta cavidad donde las víctimas se queman según el rito. Es decir, nos describe un poco todo lo que hay que hacer en cada lugar, ¿no? Luego dice, la siguiente dice que consagró esto con una gastra, con lo cual sabemos la denominación, por lo menos en griego, de esa especie de oquedad circular de las que vemos tantas siempre, y las ceremonias. Y la última dice, hizo esta cavidad donde se mezcla, se supone que el líquido, según la ofrenda que sea. Y aquí he puesto un par de vistas de estas inscripciones, hoy en día difíciles de leer, pero con las nuevas tecnologías se está consiguiendo depurar las cosas. Y quería tratar por qué esto ha sido un tema tabú siempre, ¿no? Porque uno puede decir: caramba, estos conjuntos de piedras que hay tantos, porque os digo, en Cáceres hay incontables, en Ávila muchísimo, bastante en Salamanca, bastante en Zamora, los que hay en Portugal. Entonces uno dice: ¿cómo hemos llegado, por ejemplo, al año 99, cuando yo lo empecé a estudiar, sin que haya un triste catálogo de toda esta riqueza que tiene España en una cosa arqueológica que debía haber interesado, ¿no?
Y efectivamente no existía. Yo me encontré nada más que Ulaca y Panoyas, y además lo conocía solo cuatro expertos en aquella época. Hoy en día es mucho más conocido, pero hace 20 años no. Y muchos autores, al hablar de esto, un poco para justificarnos a los arqueólogos, pues dice que Martín Almagro, por ejemplo, en el primer congreso que se ha celebrado sobre esto en Huesca, en noviembre, hace muy poco, dice que estos monumentos han sido ignorados por el mundo académico, aunque son monumentos de paisaje histórico-arqueológico, y dice él, por la dificultad de datación de las peñas sagradas, por su siempre delicada interpretación, se trata de un tema prácticamente tabú entre los investigadores. Dice, quedó relegado a folcloristas, antropólogos o historiadores de la religión. Frente a esta paupérrima realidad científica. ¿Y qué es lo que pasa aquí detrás, no? Diréis, bueno, aparte del problema de datación y tal, es que interpretar esto hay que echarle un poco de valor, porque no tenemos prácticamente fuentes, o por lo menos no se han usado hasta ahora las fuentes más adecuadas, ¿no? Antiguas. Y lo cierto es que esto ha estado abandonado completamente. Entonces, en otros autores, que tenía la cita, pero he ido quitando fotos y fotos, por ejemplo, se desprecia a los aficionados. ¿Por qué? Porque rozan el esoterismo, que es un término, o porque son esotéricos directamente. Porque traía unas cosas interesantes sobre una asociación que hay ahora norteamericana, que cuando hay algo en Estados Unidos, aquí va a tardar 10 minutos en llegar, que es la Asociación de los Escépticos de los Escépticos, en la que yo me encuadro, por cierto, porque, es decir, tú eres escéptico del escéptico. ¿Por qué? Porque el escéptico tiene también muchos motivos para ser escéptico, y no todos son siempre tan limpios ni tan honestos, que quieren defender la ciencia, tal. Pero si tú eres un científico, tú no puedes negar evidencias. O sea, tú tienes que ir, tú no puedes descartar a priori que algo no existe porque a ti te parece que eso no tiene explicación, que es una tontería, o que se dedica a este señor que yo académicamente no le respeto. O sea, es un tema que es una pena, es un poco tarde y no sigo por ahí. Pero sí, para que veáis un poco el problema. Y claro, ahora se han dado cuenta, ¿por qué? Porque los aficionados se tiraron al campo a buscar los monumentos. Y claro, entre los aficionados los hay muy buenos aficionados que cuentan con los expertos, que les enseñan, que comentan, tal. Y hay otra gente que se lanza y empieza a hablar sin ton ni son de cualquier cosa que les ocurra. Y no quiero mencionar aquí ningún fenómeno, pero bueno, hay fenómenos que te los puedes creer o empezar a analizar, y otros fenómenos que es que no hay quien se lo crea, ¿no? Y sin embargo se especula igual, y luego la gente repite sin prepararse mucho y tal. Y entonces todo eso al arqueólogo, digamos, profesional le da miedo. Entonces aparta. No me vayan a mí a considerar dentro de esta recua de gente extraña que se dedican a cosas extrañas. Y sin embargo no, yo creo que hay que entrar en todos los campos y ver qué es lo que puede ser verdad y qué es lo que es útil, qué es lo que hace avanzar el conocimiento real y qué tienes que desechar porque son simplemente paridas, o sea, cosas que no tienen ningún sentido, que no se pueden... Pero no puedes decir a todo que no. Bueno, una buena prueba de eso, de ese trabajo de los aficionados buenos que tanto han hecho, es que en 2015 se ha leído en la Universidad de Zaragoza la primera tesis doctoral, el primer catálogo que hay sobre santuarios rupestres de la Hispania indoeuropea. Está el PDF en internet, los que tengáis mucho interés en esto, ponéis ese título y os lo vais a encontrar. Y realmente está muy bien, son 1751 páginas, cataloga muchísimo, y tengo que decir que no estoy de acuerdo, lógicamente, con todo absolutamente, pero sí estoy muy satisfecha, y tengo que decirlo, porque aunque hubo gente que puso en duda mis hipótesis en aquel momento, yo como soy Tauro no tengo más que sentarme y esperar. Tenemos mucha paciencia, pueden pasar 20 años o 40, que ya ocurrirán las cosas. Y efectivamente ella me ha aceptado todo lo de la exilla de Felipe II, es decir, le valen todos los argumentos y lo ha metido dentro del catálogo como un altar, como un tipo de altar, me parece que le llama A1,
que es una tipología en la que solo hay 2 o 3 ejemplos, bueno, por una serie de características. Pero quedan muros mentales por derribar todavía. Es decir, esa parte está aceptada. Ella no entra mucho, Correia Santos, que es un poco portuguesa, un poco alemana, no entra en la cuestión tanto del significado, porque ahí yo parece que ella quiere un poco mantenerse dentro más de la esfera más propiamente académica. Y digo que quedan muros mentales porque incluso para mí, que como dijo Ana, es verdad que me tiro contra los muros como si no estuvieran, hay cosas ante las que te paras. Y una es esta, estudiando la silla, no sé qué, pues buscando materiales, tal, hace 2 o 3 años me encuentro esto. Y digo, un señor parado en mi silla y le llega del cielo un tubo violeta, que no sé qué es eso, que da en el suelo, que hay una alfombra violeta también. ¿Y esto qué es? Y luego me dice que hay 24.500 V, digo, ¿y esto qué será? Y entonces yo tenía que haber salido corriendo. Se llama don Epifanio Alcañiz y luego me he enterado de que es un gran radiestesista y además si Ana le tiene el aprecio que le tiene, yo detrás de Ana a donde haya que ir. Es decir, yo también le apreciaré cuando le conozca y tal. Pero lógicamente, ¿qué hace un científico cuando se encuentra con esto? Bueno, pues en vez de salir corriendo, yo sé que Ana tiene poderes aquí entre nosotros. Sabe muchas cosas de estas y siente cosas que los demás no somos capaces de sentir o de saber hacer. Y entonces le dije, Ana, ¿por qué no nos vamos un día ahí con tus varillas a ver qué pasa? A ver, ¿esto qué es? Me enteré que eran unidades Bobis, pero claro, luego me dio mucho miedo porque resulta que estas unidades en realidad no existen. Es como algo mental que tú te imaginas. Y tal. Pero yo insistí, dije, bueno, esto tiene que tener algún fundamento, porque si este señor lo ha probado en dólmenes, en iglesias, en tal y cual, y le va dando, e incluso sitios que yo sabía, por otros motivos, que eran especiales, el tal señor le ha dado con la tecla también, digo, algún fundamento tiene que haber aquí detrás. Y entonces, efectivamente, nos fuimos un día de agosto a la silla, y así un poco vamos dando la vuelta y volvemos donde empecé, porque ¿qué tiene que hacer un científico? No despreciar, descalificar, ignorar con un orgullo y un prejuicio académico que encima, si la gente supiera lo que nosotros sabemos a veces de muchos colegas, no tienen menor fundamento en muchos casos, pero tampoco podemos entrar en eso. Pero bueno, un país que tiene un 85-90% de endogamia universitaria, ahí puede pasar de todo y puede haber toda clase de gente mezclados. Y claro, la sociedad no lo sabe, se limita a pagar, os limitáis a pagarnos el sueldo. Es así. Pero bueno, como esto no era un tema político, vuelvo a don Epifanio y a esto. Entonces lo que tiene que hacer un científico realmente es averiguar y verificar sobre todo, porque aquello que se puede verificar no se puede ignorar ni despreciar. Y entonces fuimos y efectivamente delante de mis ojos, y además esto es un vídeo porque lo grabé, porque yo quería que aquello, que quedara constancia, Ana con sus varillas, oye, esto lo puedo contar, no te he consultado. Ya es tarde, pero bueno, te agradezco. Pero es que era muy suculenta acabar con esta, porque es que es una prueba, francamente. Bueno, pues ella con las varillas empezaba a andar y cuando entraba en la zona donde estaba la alfombra del señor Epifanio, aquellas varillas hacían fraca y se cerraban. Y claro, yo miraba alucinada. Digo, porque claro, es una persona de la que le pondría mi vida en sus manos, no me puede engañar de ninguna forma. Y entonces salía de la zona de los 24.500 V, que os diré de todas formas que es muchísimo, vistas las tablas que tienen ellos, es un montón, y salía de la zona y las varillas otra vez se abrían. Y tal. Bueno, y entonces ya pasó lo insólito. Le dije,
déjame las varillas que voy a probar yo. Yo no tengo ninguna sensibilidad para estas cosas, o sea, cero patatero. Pero yo quería ver, y me fiaba de ella además, a ver si me pasa a mí, porque ya como me pase a mí, esto va a misa. Y efectivamente lo hicimos y a mí se me cerraban las varillas también. Y yo no tenía ni idea la primera vez que cogía unas varillas en las manos. Y me parece que como experimentación científica dejó bastante poco que desear. O sea, fue bastante satisfactoria y yo salí convencida de que en aquel espacio, ahora, según creo, si vais, que uno se mejora muchísimo sentándose allí, no podéis estar más de 5 minutos, era, ¿no? Un poquito más. No se puede abusar, no se puede abusar porque debe ser de una potencia impresionante. Pero claro, metemos eso en el cóctel que veníamos fabricando con la silla y nos sale un conjunto realmente impactante. Y nosotros hemos perdido absolutamente toda nuestra idea de la parte animal nuestra, de aquello que era capaz de conectar con la naturaleza, con las fuerzas que hay en la Tierra, llámese Gaia, llámese Gea, llámese Telus, como lo haya llamado cada... Pero los antiguos eran unos grandes expertos en eso, o sea, lo hacían perfectamente y entonces podían detectar determinadas zonas que por el motivo que fuera tenían un tipo de poder. Y quiero acabar esta parte porque seguí buscando, como es mi obligación, y efectivamente encontré que ya existen las primeras evidencias científicas, esto te lo regalo por si no lo conocías todavía, publicadas en la revista Neuroscience de 2007. Y he traído solo la portada, tenía más imágenes de los cuadros y tal, de toda la gente a la que han estudiado con distintas pruebas, toda clase de aparatos, además la revista es súper seria, y efectivamente han admitido que existen determinadas fuerzas magnéticas que las personas pueden captar. Con lo cual, creo que toda esta burla que hay muchas veces, claro, habrá mucho cantamañana que se invente las cosas y tal, pero tiene que haber también muchas cosas que son verdad, gente que las siente, gente que sabe detectar esto o aquello. Lo difícil será diferenciar o discernir entre ellos. Pero de luego, esta línea de trabajo, que es probar que científicamente la radiestesia, que es en lo que estamos, tiene una base o puede tener una base científica y natural, verificable y mensurable, creo que tiene que empezar a abrirse también camino. Yo me alegro de haber leído esto hace poco, bueno, hace nada, hace 3 o 4 días, que dije esto lo tengo que poner. Es una reseña de este reciente congreso que he dicho que ha habido, el primer congreso de Peñas Sagradas en Huesca, ¿no? Y entonces aquí he visto que ningún trabajo del congreso, ya lo he visto, ningún trabajo de un colega, digamos, trata directamente sobre esto, pero a través de la reseña me he podido enterar, digamos, bajo cuerda, gracias a que el reseñador tiene valor y ha reflejado exactamente lo que pasó, que no sé si en la comida, en el café, por la noche en una discoteca, no sé cuándo sería, pero hablaron también de esta cuestión, de cómo podía influir la radiestesia en la cuestión de los altares rupestres, que vamos, para como es la media de mis colegas, creo que es un avance impresionante. Y entonces dicen que otras capacidades humanas se pueden, como los estímulos eléctricos, magnéticos, radioactivos, dice a través de actividades a priori consideradas pseudocientíficas como la radiestesia. Y pone Marx, que es uno de los más críticos con los radiestesistas. Dice, sin embargo, la conservación de respuestas físicas a la exposición de este tipo de estímulos sugiere la existencia de un sentido electromagnético humano. Y cita, entre otros, el trabajo de Carruga, que es el que acabo de poner, que yo, claro, lo había encontrado ya antes. Dice que, ¿por qué no? Podría estar operando en el caso de berrocales o lugares con rituales y mitos desde la prehistoria. Se trata de un tema sumamente interesante a estudiar, pero que a día de hoy es un muro, llámese, de razón, miedo, prestigio o medios técnicos, que todavía no ha sido cruzado y que tarde o temprano deberá afrontarse. Lógicamente yo leí esto y pensé,
pues Ana y yo ya hemos pasado el muro tranquilamente y no ha pasado nada. Pero bueno, quiere decir que tímidamente, porque se ve que todavía hay miedo de tratar el tema en el ámbito académico, esto a lo mejor pasan otros 20 años, nos volvemos a ver aquí dentro de 20 años y vemos lo que ha pasado. Y para terminar, quería terminar ya con dos imágenes. Una sería una frase muy interesante de George Orwell, en un artículo que publicó en Tribune en Londres en el año 46, que dice: ver lo que tenemos ante nuestros ojos requiere un esfuerzo permanente. Entonces me pareció muy interesante para aquellos que nos interesamos por ver lo que no se ve o por ver lo que veían los antiguos, para lo cual, como pongo abajo, ver cosas nuevas en sitios viejos requiere verlos como ellos lo veían. Si nosotros vamos con el móvil, el iPad, la nube, el paraíso, que para nosotros ya no existe el paraíso, más que el fiscal. O sea, claro, ahora, y la nube, como decían, claro, la nube, ¿qué nube? ¿La nube donde estaban los angelitos? No, ahora la nube es donde guardamos las cosas para que tener más sitio en el ordenador, o en donde sea. Estamos cambiando completamente nuestra manera de ver las cosas. No, tenemos que retroceder y tratar de entenderlos desde su manera. Tenemos que tener la mente más abierta. Y luego quería terminar con una frase, terminar de verdad, de un gran científico como fue Einstein, que nadie pone en discusión, que dice, aquí me vais a dejar, con perdón que lo lea porque vale la pena, que la emoción más bella y profunda que uno me puede experimentar es el sentimiento de lo misterioso. Es la emoción fundamental la que está en el origen de la religión y de los esfuerzos más serios en el arte y la ciencia. Aquel al que esa emoción le es ajena, o sea, les extraña, que no puede maravillarse y ser arrebatado por el asombro, es como un muerto, es como una vela apagada, sus ojos están cerrados. Sentir que detrás de cualquier cosa que se puede experimentar hay algo que nuestras mentes no pueden alcanzar, cuya belleza y sublimidad solo nos alcanzan indirectamente. Eso es la religiosidad. Dice, en este único aspecto soy religioso. Claro, Einstein tampoco quería que lo consideraran. Cualquier cosa que decía Einstein se tiraba a la gente. Dice, a mí me basta con maravillarme con todos estos secretos e intentar humildemente captar con mi mente una mera imagen de la noble estructura de todo lo que hay. Y lo dijo ante la Liga Alemana de los Derechos Humanos, antes de la gran catástrofe en Berlín en otoño del año 32, aunque no se publicó hasta bastantes años después, y quisiera un poco dejar esta idea de lo cerca que está todo lo que hemos visto de la religiosidad, que no es tan difícil sentirlo y que es más, es una desgracia no poder maravillarse con los secretos, que es lo que al final viene a decir Einstein. Y muchas gracias por vuestra atención.